ustedes, amados hermanos y amigos, que están pendientes de esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Dios les bendiga por estar pendiente de estos mensajes, de estas predicaciones. Que el Señor lo fortalezca, que el Señor lo llene de su presencia, que el Señor lo mantenga en victoria, porque solamente agarrados de la mano de Dios podemos estar victoriosos, posiblemente en las cosas materiales. No somos victoriosos porque no hay nadie que pueda estar al 100 de estar todo perfecto, pero lo maravilloso es estar victoriosos interiormente, que nuestro interior, vea, esté victorioso. ¿Y cómo es estar victoriosos? Teniendo a Jesús en nuestro corazón, el Salvador del mundo, el Santo Hijo de Dios, pues nos da vida, y la vida espiritual es la gran victoria que tenemos. Que Dios nos bendiga. Agradecemos a ustedes sus reportes para esta transmisión, pues sus reportes nos dicen que usted está ahí, que usted está atendiendo al mensaje de la palabra del Señor. Muchas gracias. Esperamos que usted se quede de principio a final de estos minutos de predicación. Bien, le invitamos a un momento de oración. Oremos a Dios, pidamos que el poder de Dios, que su presencia venga a nosotros. Venga usted ahí donde está usted, en su casita. Quizás está fuera de su casa, pero de una u otra forma usted está siguiendo esta transmisión. Dios lo bendiga y pidamos la presencia de Dios. Padre celestial que estás en los cielos, acudimos a ti, Señor, con todo nuestro corazón para darte honor, para darte alabanza, para darte adoración, Señor, porque tú lo mereces todo, porque eres Dios. Gracias, Padre, por permitirnos entrar a los hogares de cada uno de los hermanos y los amigos. Benditos sean cada uno de ellos, Padre, bendícelos con grandes bendiciones. Señor, pedimos tu presencia, Señor, ahora en las vidas de cada uno de nuestros hermanos. Y que tú, Señor, entres a los hogares de donde están aperturando sus corazones, donde están aperturando su mente para ti, Señor, para tu palabra. Entra, Señor, a aquellos hogares y a aquellas familias, Padre, que están creyendo en ti, Señor. Y aún los que no creen, Padre, tu palabra dice que la fe viene por el oír y oír tu palabra. Desata toda bendición, Señor, sobre cada uno de ellos. Padre, en tus manos dejamos esta palabra, Señor. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Bien, queremos iniciar entonces en este momento la meditación en la palabra del Señor. La meditación tenemos como título en la meditación de la palabra del Señor, misericordia para el desamparado. Misericordia. Misericordia es un favor de Dios, es un regalo de Dios, es un favor no merecido, que nosotros no merecemos ese favor, pero Dios en su gracia y misericordia nos provee. Vea usted, nos provee su misericordia, nos provee su amor tan grande. Vemos la palabra del Señor acerca de esa misericordia. Si de algo Dios tiene, mire, Dios tiene mucha misericordia, mucha compasión, mucho amor tiene para cada uno de nosotros, para el mundo entero. El mundo no sabe que Dios lo ama mucho. Pocos son los que sabemos que Dios nos ama. Pocos son los que sabemos que el Señor dio todo por nosotros. Pero el resto del mundo no le interesa el amor de Dios, no le interesa la misericordia de Dios, y es más, muchos de ellos piensan que no la necesitan, que todo está bien y que todo marcha muy bien y que no necesitan de nada, pues está muy bien. Da verdaderamente espeluznancia cuando a veces uno habla con alguien y le dice, usted necesita de Dios. Ah, sí, pues puede ser.
pero yo estoy bien, gracias a Dios, aquí estoy bien. Y comienza a decir que está bien, qué bueno. Pero qué preocupación el no saber que necesitamos de Dios, pues somos mortales, somos finitos, comparados con Dios, nada somos y nada podemos hacer por nuestra cuenta. La misericordia de Dios es tan grande que es desatada sobre buenos y sobre malos, dice la palabra. Dios hace llover, mire, envía su lluvia sobre buenos y malos, hace nacer el sol sobre buenos y malos. Su misericordia. El Señor, vea usted, el Señor derrama su misericordia sobre este mundo, echa la casa por la ventana, por todo el mundo, para que todos le conozcan. Somos invitados entonces a buscarle y a conocerle a través de su palabra. En estos pasajes bíblicos tenemos unas muestras de la misericordia de Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 5 de Marcos, en los versículos 21 a 24, tenemos una narración ahí, cuando Jesús iba a la casa, mire, de Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era uno de los principales de la sinagoga, dice la palabra. Pero tenía una gran necesidad. No había nada ni nadie que pudiera suplir su necesidad, solo el Señor. Y vino y se postró delante de Jesús, dice la palabra, diciéndole que tuviera misericordia de él, porque su hija estaba enferma y su hija estaba en agonía. Y le pedía al Señor que por favor fuera. El versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban al Señor, esa grande multitud. Pero vea lo que dice el versículo 25. En medio de esa multitud, Jesús se dirigía a la casa de Jairo y la multitud le apretujaba. Pero en medio de todo ello, había una mujer que estaba completamente desamparada. Esta mujer, podemos imaginarnos su estado emocional, que ella ya mejor no hablaba, mejor no pedía nada, porque pensaba que de plano no merecía nada del Señor. En medio de esa multitud que apretujaban al Señor, dice, pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre, estaba en medio de esa multitud. Y estando en medio de esa multitud, mire, definitivamente podemos nosotros pensar acerca de este padecimiento que hacía desde hacía 12 años, que estaba con flujo de sangre. Entonces podemos imaginarnos el estado emocional, el estado físico de esta mujer. Recordemos, amados hermanos y amigos, que la Biblia dice, y así es, la sangre es la que le da vida al cuerpo. O sea, la vida, nuestra vida como seres humanos está en la sangre. Entonces podemos imaginarnos que esta mujer estaba pálida, de plano estaba bien pálida, se estaba muriendo, se estaba desangrando y de plano estaba muy acabada, muy delgada, porque se le estaba yendo la vida, 12 años. Y en la costumbre de los israelitas, una mujer que estaba en el tiempo de su sangre era una mujer inmunda y no debería estar en medio de las demás personas, sino debería estar separada porque era inmunda. Entonces por eso la mujer mejor ni se atrevía a pedirle a Jesús que la mirara, que la sanara,
o arrodillarse delante del Señor para decirle, Señor, sáname, como lo hacían los demás. Vean, Jairo se postró delante del Señor y otros enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, mire, mancos, leprosos, iban a Jesús, le hablaba y le decían, Señor, ten misericordia de mí, por favor, sáname. Pero esta mujer no podía, no tenía ni el valor y sabía que no, según las costumbres no podía ni decir, porque si lo sabían los demás la podían sacar de en medio de la multitud. Podemos entender entonces de que esta persona estaba completamente desamparada ahí en medio de esa multitud, teniendo al Señor Jesús al frente. Podemos pensar entonces que esta mujer estaba completamente desamparada, estaba débil, mire, y no solo estaba impura, según la costumbre de los israelitas, y completamente desamparada. Podemos pensar que esta mujer se sentía miserable. Podemos pensar que esta mujer podía decir como se suele pensar o decir cuando ya la gente no tiene esperanza de nada, cuando se siente completamente como un desecho y ya no sabe qué hacer. Entonces muchos acuden al suicidio, otros, vean, empiezan a pensar mal, se enojan contra Dios, se enojan consigo mismo, se enojan con los demás, entran en amarguras. Otros en medio de su amargura dicen palabras obscenas y más bien empeora su situación. Pues esta mujer, podemos ver según la palabra del Señor, que cuando se acercó, vea usted, cuando estaba en medio de la multitud y la multitud le apretujaba al Señor Jesús, ella también estaba en medio de ese aprieto ahí. Pero ella, veamos esto, ella tuvo, mire hermano, hizo un esfuerzo. Hizo un gran esfuerzo, no se dio por vencida. El versículo 26 de Marcos 5 nos sigue diciendo acerca de esta mujer. Veamos el versículo 26 del capítulo 5 de San Marcos. Dice de la siguiente manera, y había sufrido. ¿Cómo era el historial de esta mujer? Mire, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien, le iba peor. O sea que esta mujer era una mujer con dinero, era una mujer con bienes, pero mire, toda su fortuna lo había gastado. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Mire, dice la palabra todo lo que tenía. ¿Cómo así que había gastado y había sufrido en manos de médicos? Pues en los médicos no se sufre, sino con los médicos uno va, Dios le ha dado esa sabiduría a los médicos, gloria a Dios por la vida de los médicos. Pero ¿por qué había sufrido en manos de médicos? De plano que así como hay médicos buenos, posiblemente también en aquel entonces habían médicos que no eran sinceros. Y tal vez solamente le decían que esto le iba a sanar y que le iba a costar tanto el examen, que tanto aquí, tanto allá. Y ella sufría tanto porque gastaba mucha plata y en nada paraba. No le hacía efecto ninguna de las recetas que le daban, no le hacía ningún bien ninguno de los medicamentos que le daban. Entonces en eso consistía su sufrimiento, porque igualmente había gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes bien, qué terrible la condición de esta mujer. Antes bien le iba peor. Como quien dice, la medicina le empeoraba. La fuente de su sangre empeoraba. Qué grave estaba la situación de esta mujer desamparada. Pero vemos que ella no se quedó ahí. Ella hizo un esfuerzo. Mire, porque antes había fracasado mucho
Y todos esos fracasos, mire, que había tenido, ningún médico le había curado, sino más bien gastó todo su dinero. Isaías capítulo 55, versículo 1, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¡Wow! Esta palabra, mire, que el Señor nos dice en Isaías, que hay que venir al Señor. El versículo 2, veamos lo que dice el versículo 2 de Isaías 55. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mire, la palabra del Señor aconseja para todo. Este consejo era para esta mujer en aquel entonces. Este consejo es para todas las personas de todos los tiempos. Este consejo es para nosotros ahora. Los que caen en una enfermedad incurable, muchas veces el cuerpo humano, desde que el pecado entró a la raza humana, las enfermedades vienen al cuerpo, porque es como una maldición del pecado que heredó la humanidad de Adán y de Eva. Vean, todas esas maldiciones que entraron al ser humano hace que las enfermedades se adueñen de nuestros cuerpos. Y muchos de nosotros hemos caído en enfermedades graves y hemos llegado a enfermedades terminales, donde ya el médico dice: lo lamento, es en vano. Aquí yo ya no puedo darle nada. Mire, hay médicos muy correctos. Que Dios los bendiga. Dice: por gusto ya no gaste, porque ya no hay solo, mire, confíe en Dios. Mire, maravilloso que digan: confíe en Dios. Ya no hay nada que hacer. Pues a mí me ha tocado estar en un cuadro así, con meningitis, tuberculosis. Hace más de 35 años llegué a un punto terminal donde el ser humano es así. Quizás otros no. Yo caí en eso, siendo ya hija de Dios, ¿verdad? Hasta de último, que la medicina no me apoyó en nada. Entonces dije: mejor me entrego en las manos de Dios. Dios sabrá qué va a hacer conmigo. Yo tengo la fe que Dios me va a sanar. Si Él quiere sanarme, me va a sanar. Y si Él no quiere sanarme, me va a llevar. Ya sea que me sane o que me lleve, yo me entrego al Señor y ya no me preocupo por nada. Pongo mi fe en Él. Y su misericordia me sanó. Mire, hace más de 35 años el Señor me sanó de una enfermedad así terminal. Y me sanó completamente. Dios sana completamente. Dios no hace remiendos. Dios hace las cosas nuevas. Vea, usted ha tenido su testimonio, pero muchos de nosotros hemos caído en eso y el Señor nos ha levantado. A mí el Señor me sanó de la diabetes, una diabetes que esa es otra enfermedad incurable. El Señor me sanó de ello. El Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y muy grande en misericordia, cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestras debilidades, nuestros errores, y Él y nosotros nos arrepentimos y agarramos el camino de santidad. Vea. Vemos entonces que esta mujer, lo sucedido con ella. Y así podemos nosotros ver que en estos tiempos hay personas que acuden a religiones, a sectas, acuden a adivinos, a brujos, acuden a diferentes maneras y formas cómo recibir su sanidad. Y muchas veces pasa como a esta mujer desamparada, que nada le había caído bien, más bien empeoraba cada día.
Podemos nosotros pensar, queridos hermanos y amigos, que podemos, como esta mujer que tenía mucho dinero, me imagino que gastó toda su fortuna, porque dice la Biblia todo. Cuando dice todo, es que no es algo poco, sino que es mucho, es todo lo que gastó. Como decíamos hace unos días, el ser humano puede tener sabiduría, inteligencia, capacidades y destrezas para la tecnología, para la ciencia, para tantas cosas. Mire, ha dominado muchas cosas, pero lo que la ciencia y la inteligencia humana y todo eso no puede dominar es la muerte. No puede remediar. Cuando Dios ahí sí que determina que una persona se va, se va. No puede, no tiene poder sobre la muerte, no tiene poder sobre el pecado, porque igual si Dios no es el que nos pone un nuevo corazón, seguimos pecando deliberadamente. El cristiano, si peca, mire, el Espíritu Santo lo redarguye y no puede quedarse ahí. Posiblemente dirá usted, pero yo he visto creyentes que pecan y de una vez se fueron al suelo y ya no se levantaron. También los hay. Los hay, dice la palabra, porque vea usted que en el grupo del Señor Jesús, ¿cuántos discípulos tenía? 12 discípulos, pero en medio de los 12 discípulos había uno que viendo a Jesús, viendo los milagros, viendo las maravillas, viendo todo, de todas maneras se perdió. Igualmente puede suceder, pero Dios tenga misericordia, no estamos juzgando a nadie, más bien que Dios tenga misericordia y que oremos más bien por ellos, que el Señor los levante, que los fortalezca. Vea, vemos entonces que el único que puede hacer milagros y maravillas, que ningún ser humano lo logra por más esfuerzo y buenas intenciones y buenos pensamientos que tenga, no lo logra, no lo puede lograr. Nos sigue diciendo la palabra del Señor entonces, lo que vimos en Isaías, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? No acudamos a gastar lo que tenemos en lo que no aprovecha. Muchos lo gastan en licor, adicciones de las drogas, adicciones, ahí sí que del sexo ilícito, en pecados. Y el Señor dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, en lo que no es provechoso? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme. Miren lo que dice el Señor. Oídme. Yo ya me imagino que el Señor pronuncia mi nombre. Oídme. Marta, oídme. Según el nombre suyo, el Señor le dice, oídme. Mire, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Solo Dios nos da el deleite. Solo Dios nos da satisfacción. Solo el Señor satisface el alma, satisface nuestro corazón. Solo Él nos da paz, aunque haya situaciones adversas que nos rodean. Vemos entonces que esta mujer había fracasado, había terminado lo que tenía 12 años de gastos. Tenía que ser mucho dinero. Pero ella agarró fe. Tomó fe en el Señor. Nos dice la palabra del Señor, veamos lo que dice Jeremías, en el capítulo 2 y versículo 13 de Jeremías. La palabra del Señor en Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Mire, cisternas rotas que no tienen agua. O sea que nosotros como humanos no vemos la fuente de Dios. No vemos nosotros las cataratas de Dios, la fuente que sacia nuestra alma, la fuente de Dios que sacia nuestra sed, nuestra hambre espiritual o de cosas que nunca nos han satisfacido, nuestra alma. Dice sí su palabra. Dejan a Dios, mi pueblo le dice al pueblo de Israel, hoy en día su pueblo también, sus hijos que ya le conocemos, que ya nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, pero muchas veces
nos dejamos llevar por nuestra vista. Cuando nosotros somos llevados por nuestra vista, entonces perdemos la fe y vemos nuestra circunstancia completamente incierta. Vemos lo que nos rodea sin esperanza alguna. Perdemos entonces la fe. Y entonces decimos, yo ya oré, ya ayuné, ya clamé, esperé, Dios no ha hecho nada conmigo, el Señor no me ha sanado, el Señor no me ha levantado, al contrario, me siento peor. Hay cristianos que dicen, entre más yo oro a Dios, se empeora la enfermedad. Yo aparto días de oración y ayuno y aún la enfermedad se empeora. Los hay y sucede. Pero cuando esto pasa, queridos hermanos, es que el Señor entonces nos está, mire, llamando la atención. Los seres humanos nos cuesta escuchar a Dios. Nos cuesta, por eso Dios le decía al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento se repetía siempre esta palabra, oye Israel. Si usted ve en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces se escucha la palabra oye? Oye, oye, oye Israel. Porque el ser humano somos dados a no escuchar a Dios. Entonces Dios no manda ninguna enfermedad, eso ya es producto de las maldiciones del pecado. Pero las enfermedades llegan, el Señor no las sana y permite que se queden ahí hasta que nosotros digamos, mejor me entrego a Dios. Porque si nosotros decimos, entre más oro, entre más ayuno, yo me voy empeorando, entonces tira la toalla. Podemos entender que nuestra carne entonces nos ha domado, nos ha dominado y nosotros no debemos dejar que nuestra carne nos domine, sino que el Espíritu de Dios sea que sea el que crezca en nosotros y nuestra carne baje. Quizás su carne, mire, ya iba bajando el Espíritu de Dios ya iba creciendo en nosotros y por eso es que como que se empeoró para que ore más, para que confíe más, pero en eso, boom, se viene en las cosas espirituales, otra vez hay que empezar. Y así nunca vamos a llegar. Pero sigamos adelante, oremos, confiemos en Dios, queridos hermanos, amigos, entregue su vida a Jesús. Dios nunca defrauda la fe de los que a Él se acercan. Nunca. Dios es todopoderoso y Dios responde la oración. Muchas veces la responde rápido, en segundos el Señor hace sanidades. Muchas veces a mediano plazo y muchas veces a largo plazo. Cuando el Señor a largo plazo trata una enfermedad, es porque está tratando primero con nuestra carne, con nuestra alma, que es bastante duro para las cosas espirituales. Esta mujer no conocía a Jesús. Hasta ahora le estaba conociendo y viendo. Pero los israelitas y los cristianos de hoy no somos menos ni más que los israelitas. Igualmente nos cuesta confiar en Dios. Entonces no busquemos socorro, ayuda en lugares equivocados, en cisternas rotas que no tienen agua, dice el Señor, en fuentes que están secas, que nada hay, porque la única fuente de vida es Dios, a través de Jesucristo su Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Bien, vemos entonces que esta mujer que estaba desamparada, desahuciada de los médicos e incluso sin dinero y aún empeorando con el flujo de sangre, ella me puso su fe delante de Dios. Y la fe que puso delante del Señor, vemos lo que dice en el versículo 27 de Marcos 5 acerca de esta mujer. Bien dice la palabra que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, vean, oyó hablar de Jesús, miren, le creció la fe.
Por eso le felicitamos que usted escuche la palabra y póngale mucha atención, no a mí, sino a la palabra. Porque su fe va a crecer, no permita que haya interrupción. Concentrémonos en el Señor y en su palabra. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, mire, y tocó su manto. ¡Wow! La fe le vino cuando oía hablar que Jesús sanaba enfermos, liberaba a los cautivos y todos los milagros. Mire, entonces ella, en medio de esa multitud, cuánto trabajo, cuánto obstáculo pudo haber tenido. Igual usted, querido amigo o hermano, usted quiere venir a Jesús, usted quiere buscar al Señor, hay una multitud de obstáculos. Hay una multitud de personas, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, que le conocen y que usted va a venir a Jesús y va a entregar su corazón a Jesús y va a vivir para Él. Esa multitud le va a empezar a decir, bueno, ¿qué ondas tú? ¿Por qué tú cambiaste de religión y ahora qué? Y ahora tú ya eres un aleluya, ahora aquí. Y es un obstáculo. Una multitud de obstáculos o pensamientos negativos. Es una multitud de obstáculos para acercarse a Jesús. La mujer tuvo obstáculos, era una multitud que empujaban unos con otros. Pero nos dice la palabra, mire, que ella agarró fe a través de escuchar del Señor Jesús y nos sigue diciendo acá, mire, que ella le creyó al Señor. Entonces, entre la multitud, tocó su manto. Versículo 28. En el mismo capítulo 5 de San Marcos, nos dice en el versículo 27, sí, vea, porque decía, mire lo que decía ella en su corazón, lo que pensaba, decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pensaba ella, en medio de esa multitud, en medio de esa dificultad, podemos pensar, en medio de una montaña de dificultades, el haber puesto atención al Señor le dio fe. Levántese, hermano, levántese, hermana, amigo, levántese en el nombre de Jesús. Usted que se siente triste, usted que siente que ya no tiene esperanza, usted que siente que ha sido desahuciado de los médicos, usted que siente que su vida acabó y terminó. Si el Señor no ha determinado llevarlo en estos tiempos, porque Dios ha determinado un tiempo de vida para todos, Dios le va a sanar, Dios le va a levantar, Dios va a hacer la obra en usted. Solamente que usted créale al Señor, créale. Vemos el ejemplo de esta mujer. Si tan solo yo toco su manto, el borde de su manto, miren lo que dice esta mujer, entonces seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, mire, de aquel azote. ¿Cuándo? Enseguida. ¿Cuándo? En el instante recibió su milagro de sanidad, que desde hacía 12 años, mire lo que dice la palabra azote. Vaya que si no es azote, una enfermedad, un dolor, es como un aguijón, es como una piedra en el zapato, no deja caminar, no deja dormir, no deja comer tranquilo, no hay paz. Puede haber de todos manjares en la mesa, puede que los demás estén alegres, puede que los demás estén celebrando un cumpleaños, puede que a su alrededor le celebren su cumpleaños, alguna fiesta, pero no hay paz porque hay un aguijón, hay un azote en el cuerpo. Qué difícil es. Pero inmediatamente la mujer recibió su sanidad, se secó esa fuente de sangre, mire, y recibió sanidad en aquel mismo instante. Así es la misericordia de Dios.
Así es la compasión del Señor. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. El mismo Jesús que estaba en aquel entonces en medio de la multitud, hoy en día está el mismo Señor Jesús de una manera invisible, pero real, tan real que deja sentir su presencia en medio de la congregación. Cuando nos reunimos a celebrarle culto al Señor, a cantarle alabanza y adoración. Mire, Él es atraído por la alabanza, atraído por la adoración de su pueblo. Vea, Él se hace presente, Él es real. Cuando nosotros oramos, usted ora en su casa, nos arrodillamos delante de su presencia en lo secreto, nos humillamos y nosotros mismos nos ponemos en su balanza para decirle, Señor, examina mi vida, examina mi corazón y ve si hay algo que no te agrada, algo que yo no me doy cuenta. Señor, perdóname, Señor, cámbiame, transfórmame. Yo quiero, Señor, agradarte. Algunos dirán, pero qué carga, pero qué difícil, pero eso cuesta. Yo soy pecador y yo peco cada momento. Yo no voy a poder, jamás podré. Es cierto, ninguno de nosotros puede. Nadie es campeón. Pero con el poder de Dios podemos nosotros caminar con Él. No solamente, sino con su grande misericordia y su grande amor, porque su misericordia nos sostiene. Ninguno de nosotros es tan perfecto para merecer su amor y su misericordia. Pero así como nosotros día con día, delante de su trono, le pedimos que nos cambie, que nos liberte de todo aquello que no podemos cambiar. El Señor es tan compasivo y mira la sinceridad de nuestro corazón. Él nos ayuda y nos fortalece para caminar juntamente con Él. El Señor es tan real y el Señor es sanador y libertador, sobre todo salvador. Perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna cuando nos entregamos a Él verdaderamente. Bien, la palabra del Señor entonces nos dice acerca de esta mujer, nos enseña mucho. Todo lo que el Señor nos enseña en su palabra nos ayuda a nosotros ahora. Nos sigue diciendo entonces su palabra, vea usted, en el capítulo 5, los versículos 33 a 34. Entonces la mujer, temiendo, mire, tenía pena, estaba con temores, y no solo temiendo, sino temblando. Sana, por un lado alegre, sentimientos encontrados, vea usted, pero con temor y hasta temblando del miedo, porque no era bien que una mujer en su estado, en sus días de sangre, estuviera en medio de la multitud. Quizá ella se imaginó que el Señor le iba a reprender, que si había estado en el estado que estaba, entonces ¿por qué estaba allí? Y no solo, qué grande abuso el tocar el manto del Señor, siendo santo, perfecto, puro, ella impura y tocando su manto. Entonces por eso temiendo y temblando, yo me imagino que eso pensaba, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Mire, había sido hecho el milagro, y vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¡Wow! Felicitaciones a esta mujer, ¿no lo cree? Dijo toda la verdad. ¿Qué quiere Dios de nosotros los pecadores? Que digamos toda la verdad delante de Él. Todo lo que le preocupa, todo lo que le aflige, todo lo que le apena, esa culpa que usted siente. Usted puede pensar, yo soy inmerecedor de Dios. Él es muy bueno, yo lo creo. Yo lo creo que Él es bueno, pero yo no merezco. Es que mire, pastora, usted no se imagina, no sabe todo lo malo que yo he hecho. Cuando nosotros atendemos a hermanos que vienen a orar, cuando no han conocido a Jesús, cuando
todavía no le han entregado su vida. A veces dicen así, es que yo no merezco que Dios me perdone. Yo soy malo o yo soy mala. Pastora, usted no tiene idea de las cosas malas que yo he hecho. Vea, el enemigo de Dios, enemigo de nuestras almas, es así dicta al oído. Tú no mereces de Dios. Y le recuerda tantas cosas y pecados. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es rico en misericordia. Mire, si algo le sobra a nuestro Señor es misericordia. A los seres humanos, mire, hay seres humanos en este mundo que son ricos en bienes, en dinero, en plata, en oro. Mire, les sobra riquezas, pero lo que no tienen es misericordia para los necesitados. Quizás algunos prefieren botar la comida, pero no dárselo a un necesitado. Por eso no es bueno botar comida. Es bueno, mejor apoyar al necesitado. Porque muchas veces por descuido la comida se descompone o algo. Eso no es bueno desperdiciarlo. El Señor Jesús multiplicó los panes y los peces y sobraron 12 cestas y mandó a sus discípulos que recogieran todos los pedazos de él. Pero hay tanta gente en este planeta Tierra que les sobra dinero, pero lo que no tienen es misericordia y compasión por el necesitado. Pero a Jesús le sobra misericordia, nuestro Padre Celestial le sobra misericordia y amor. Y no importa lo malo que hemos sido, lo importante es el instante que nos arrepintamos, que le contemos todo al Señor, por muy vergonzoso que sea lo que hayamos hecho. Aquí la importancia es que estemos arrepentidos y que tengamos temor de reverencia y respeto a Dios y que estemos arrepentidos. El que está arrepentido ya no quiere ser igual, ya no quiere ser el mismo, él quiere cambiar. Y la abundancia y la riqueza, misericordia de Dios, Él perdona, Él nos perdona. Y si entregamos nuestra vida y le clamamos día con día, Él nos liberta de todo lo malo y entonces nos capacita porque nos da vida nueva. Vida nueva. Y en la vida nueva, las cosas viejas pasaron, dice su palabra, y en Cristo vienen a ser hechas todas nuevas. Nuevas todas las cosas. Entonces, mire, la mujer estaba temblando y estaba con miedo, pensando lo peor, sabiendo lo que ella había sido. Mire, hecho. Vino y se postró delante de él y le contó toda la verdad. Amén. Qué liberada ha de haberse sentido esta mujer cuando le contó toda la verdad al Señor. En el versículo 34 dice, y él le dijo, hija. ¿Cómo le dijo? Hija. ¡Wow! Qué rico oír esa palabra, hija. Cuando nuestro papá o nuestra mamá nos dice, hijo, hija, sentimos su amor. Y mire, esta mujer, raras veces Jesús llamaba hijo o hija. Pero esta mujer, mire, el Señor le dijo, hija. ¿Por qué era hija? Porque Jesús vio su temor y su temblor reverente, su fe en el Señor. Entonces pasó a ser su hija. Mire, porque tenía respeto, temor de respeto y reverencia al Señor y le creía con todo su corazón. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer quiso pasar desapercibida, pero Jesús dice en su palabra, mire, virtud salió de mí, alguien me ha tocado. Por falta de tiempo no leemos los otros pasajes. Le dijo a sus discípulos, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿no ves que la multitud te aprieta?
¿Cómo pues dices tú que alguien te tocó? Jesús dijo, virtud salió de mí, alguien me ha tocado. Entonces la mujer dijo toda la verdad. ¿Por qué Jesús no dejó pasar esto? ¿Por qué Jesús no dijo, alguien recibió un bien, está bien, no sé quién es, pero perfecto, sigamos adelante? El Señor no dejó pasar eso. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos callados. No quiere que nos quedemos callados ante sus milagros, sus maravillas, ante su grande poder, sino que vayamos y testifiquemos lo que el Señor ha hecho en nosotros y con nosotros. El Señor no quiere que nosotros enmudezcamos, sino que testifiquemos. Si nosotros recibimos milagros de Dios, de sanidades, mire, perdón de pecado, todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, si no lo testificamos, perdón hermanos, pero esa es una deuda con Dios. Y el Señor dice en su palabra, no debáis nada a nadie, al que honra, honra. Si es honra, pues tenemos que honrar al Señor, tenemos que honrar a alguien, ¿verdad? En esta tierra, nuestros padres, una autoridad de la iglesia, una autoridad quizá de su trabajo, merece honra. Pues si no se la damos, pues dice el Señor, hay que dársela. Cuanto más a Dios nuestro Padre. Entonces le debemos la honra. Por eso es que cuando el Señor hace una sanidad, hay que testificarlo. Hay que decirlo a los amigos que el Señor los ha sanado. Testifíquelo, amigo, amiga, testifíquelo. ¿Verdad? Porque Dios ama que le testifiquemos. Pero lo mejor es que entreguemos nuestra vida al Señor. El Señor no quiere entonces que nosotros quedemos ahí sí que como que enmudecidos, sino que lo testifiquemos. Porque dice, como dice la palabra del Señor, dijeron los discípulos de Jesús, los apóstoles del Señor dijeron, lo que hemos visto y oído, eso les testificamos. Amén. Que vemos entonces esta grande maravilla del Señor con esta mujer en aquel entonces, en todos los tiempos, hoy en día, a todos los que buscan al Señor. Entonces Dios tiene una misericordia gratuita para los desamparados. Y los que no son desamparados también. Puede que tenga muchas cosas y puede que no tenga necesidad de ninguna cosa de este mundo, pero de Dios siempre somos necesitados y mendigos de su amor, su misericordia, su perdón, mire, compasión y sanidad. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y amigos. Vamos a orar un momento, oremos para que el Señor haga la obra en usted. Querido Padre que estás en los cielos, hemos predicado, Señor, tu palabra. Hemos predicado, Señor, ahora el ejemplo de esta mujer con flujo de sangre. Como tu misericordia le sanó, tu misericordia, Padre, la hizo libre de su azote. Y tú, Señor, la amaste y la llamaste hija. Ahora, Señor, pedimos que en tu gracia y misericordia pon tu mano sobre los enfermos. Sabemos que en aquel entonces, hoy, hay muchos enfermos del cuerpo. Tú estás aquí, Señor. Tú estás donde hay fe en ti. Tú estás en donde aquellos se han humillado delante de tu trono, han pedido perdón por sus pecados y te creen, Señor. Padre, ahora pedimos que tengas misericordia. La misericordia, Señor, que tuviste por aquella mujer y por muchos en aquel entonces y por todos los tiempos y hoy. Has tenido compasión de muchos de nosotros, Padre,
Pedimos que esa compasión se extienda ahora a todos aquellos que en este momento están poniendo su fe en ti. Pedimos, Padre, que operes un milagro. El primer milagro, Señor, que ellos te crean que tú eres Señor y Salvador. Y los que te reciben, tú le das vida eterna. Repita esta oración, amigo, amiga, si usted así lo desea, reciba a Jesús. Señor Jesús, yo entrego mi vida a ti. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te admiro, Señor, por tu grande misericordia, tus bondades, porque tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Así como esta mujer que dice tu palabra, que tenía 12 años, Señor, de recibir ese azote, esa atadura que el enemigo había puesto en ella. Hoy en día, Señor, yo te necesito a ti. Eres el mismo, Señor. Yo te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Yo renuncio al mundo y sus vanidades y me entrego a ti con todo mi corazón. Te pido que seas el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, para que yo herede la vida eterna, Señor, en el día que yo muera. Señor Jesús, muchas gracias. Sigamos orando. Gracias, Padre, por perdonar los pecados de aquellos que hoy te aceptaron como Señor y Salvador. Te pedimos, Padre Celestial, que ahora los llenes de tu presencia. Traigas paz a sus corazones. Y los que están enfermos, si son hermanos de la iglesia, si son amigos, Padre, los que se han entregado a ti y los que aún no toman su decisión, ten misericordia de todos ahora. Pon tu mano sanadora en donde está el órgano del cuerpo enfermo. Cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el nombre, tú eres poderoso para sanar ahora. Clamamos misericordia a ti. Pon tu mano, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies de cada uno. Ponemos nuestra fe a tus pies y pedimos que sea quebrantado ahora ese espíritu de enfermedad y ese espíritu de muerte que está atacando estos cuerpos, Señor. Tú ya perdonaste sus pecados que han confesado delante de ti. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón, que hoy tú lo sanas. Porque tu palabra dice, Cristo molido fue por nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Y por sus llagas fuimos curados. Y por las llagas de Jesús, reciba su sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús. Hecho está. Jesús lo dijo cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Hecho está. Pagado está el precio de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna. Pagado está el precio de la sanidad del cuerpo. Hecho está. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, amados amigos. Le invitamos, si usted vive acá en Rabinal, Baja Verapaz, o cerca, o en algún lugar cercano que me esté escuchando, le invitamos a los cultos, pues estamos ya aperturamos la iglesia nuevamente, o reaperturamos los días domingos, de 7 de la mañana a 9. Y por la tarde los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. No se le olvide traer su mascarilla. Amén.
está invitado. Dios le bendiga y muy buenas noches. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.